Muy buenos días, Carlos Bianco. Jorge Fontevecchia te saluda. Se dice entre las figuras más experimentadas de la provincia y que revuela un proverbio que advierte que si se descontrola la provincia estalla la nación. Mucho de eso tiene que ver con lo del año 2001-2002. Y el Gobierno Nacional recortó envíos discrecionales al Fondo Nacional de Incentivo Docente y en muchas provincias se habla de la posibilidad de que pueda no comenzar las clases en tiempo. ¿Cómo es la situación hoy social de la provincia y cuánto aquel proverbio de si se descontrola la provincia estalla la nación puede ser cumplible? No sé si estás ahí, yo no te escucho. ¿Lo están escuchando en el control? ¿Qué tal? Ahora, Ahora ahí sí, ahí estamos. te escuchamos, ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Mira, lo último que queremos nosotros es que haya algún tipo de descontrol, estallido, lo que sea, en la provincia de Buenos Aires, y trabajamos todos los días para eso, para tener una provincia ordenada y en paz, en donde todos los bonaerenses puedan tener su trabajo, tener sus ingresos, tener el mayor bienestar posible. Lamentablemente, las medidas que ha tomado este gobierno desde casi el primer día, digamos, empezando, si querés, con la devaluación de 118%, que fue la devaluación más grande de la historia argentina, llevada adelante explícitamente como medida de gobierno. Eso ha impactado muy, muy fuertemente, no solo en la inflación en general, que la ha duplicado, sino en la capacidad adquisitiva de los salarios, de los ingresos de los trabajadores de Argentina, obviamente también de los bonaerenses, y después una serie de medidas que han inclusive fogoneado esa inflación que se duplicó por efecto de la devaluación, como la liberación de las regulaciones sobre los precios de los medicamentos, sobre los precios de algunos alimentos de la canasta básica, sobre determinados servicios que en general son consumidos por la clase media, las prepagas, los colegios privados, muchos de ellos colegios confesionales que son subsidiados los salarios de los docentes por el Estado bonaerense, por el gobierno bonaerense. Lo que está generando eso es una gran desorganización. Bueno, los transportes, obviamente, que ya han aumentado más del 400%, son distintas medidas que han no solo licuado los salarios y los ingresos de los bonaerenses, sino que han llevado a una gran desorganización de la vida. Creo que en todo el país, yo te lo digo por la provincia de Buenos Aires, y que lejos, lo dijo muy claramente el gobernador, venían con un discurso, por ejemplo, privatizador, de que, bueno, lo presentaron también en la ley ómnibus de privatizar empresas, etcétera. Lo que está pasando es una mayor estatización de determinadas situaciones, porque, por ejemplo, ¿dónde va la gente cuando deja de pagar la prepaga? Y bueno, se vuelca al hospital público, a la salud pública. ¿Dónde va la gente cuando no puede pagar la cuota del colegio? Bueno, va a buscar la escuela pública. O sea que son situaciones que lamentablemente están empezando a suceder demasiado rápido, creo yo, demasiado furioso es lo que está haciendo este gobierno, y bueno, nosotros creemos que no era necesario llevar adelante este ajuste tan brutal, inclusive cuando uno revisa los acuerdos previos que había con el Fondo Monetario Internacional. Este ajuste va muchísimo más de lo que nos pedía inclusive el Fondo Monetario Internacional, que para este año preveía un déficit fiscal, y recién para el año que viene estaba previsto llegar al déficit cero. Y bueno, el gobierno nacional ha decidido el primer mes de su gobierno o el segundo mes de su gobierno alcanzar el, el superávit fiscal. El punto es a qué costo lo está haciendo, a qué costo, a costo de dejar de transferir a las provincias los recursos que le corresponden, al costo de eliminar los subsidios y que eso pegue muy fuertemente en el bolsillo de la gente por el aumento, por ejemplo, de las tarifas de energía, de las tarifas del colectivo, de los boletos del tren, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que seguramente es una de las más golpeadas. Nosotros estamos trabajando con todas las herramientas con las que cuenta el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no son muchas, y sobre todo cuando hacen un ajuste muy, muy brutal sobre las provincias. En enero, en la caída de las transferencias no automáticas que hacía el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, cayó un 73%, y a esto se suma, como vos bien decías, el Fondo Nacional, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la eliminación
del Fondo Compensador del Interior, que nos afecta también, afecta a todas las provincias del interior, pero también afecta a la provincia de Buenos Aires, porque esa compensación que enviaba el gobierno nacional para mantener en determinados valores las tarifas de los colectivos en grandes ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, se dificulta muchísimo. O sea que todas las medidas que se están tomando van en contra de las condiciones materiales de vida de nuestra población. Por eso nosotros seguimos sosteniendo como podemos, por ejemplo, en el caso del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que en muchos casos explica más del 10% del salario de los docentes, como el gobierno nacional no envió los fondos, lo hizo la provincia, se hizo cargo de eso. Ahora, nosotros no podemos, con nuestros recursos propios, suplantar todos los recursos que viene cortando la nación. O sea que nos están poniendo en una situación muy, muy compleja también en la provincia de Buenos Aires. Carlos, hay una especulación que se viene escuchando desde hace ciertos días de la reimplementación del Pacto de San José de Flores entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y las principales provincias exportadoras para liquidar sus producciones a través del puerto, de un puerto de la provincia de Buenos Aires y no del puerto porteño. ¿En qué estado se encuentra esa decisión? No, no, eso me parece que ha sido algún rumor que echó a correr alguien que no es real y me parece que tampoco es viable. Lo que sí hay de modo permanente es una comunicación del gobernador con todos sus pares, con el resto de los gobernadores de la República Argentina, porque la verdad que la situación es muy, muy compleja para todos y inclusive con las diferencias doctrinarias, las diferencias partidarias que uno puede encontrar entre los gobernadores, digo, hay gobernadores radicales, hay gobernadores del PRO, hay gobernadores de partidos provinciales, hay gobernadores de un peronismo más tradicional, hay gobernadores kirchneristas, etcétera. Vos fijate que ante la eliminación justamente de lo que te comentaba antes del Fondo Nacional de Incentivo Docente, todos se han expresado en contra y le han solicitado al gobierno nacional que recapacite y que restablezca ese fondo porque estuvimos mirando los números, explica entre el 8,5 y el 14,4 de los salarios de bolsillo de los distintos docentes dependiendo de la provincia. O sea que es un fondo que va directo al bolsillo y que mejora la capacidad adquisitiva de nuestros maestros y de nuestras maestras. Por eso, me parece que hay una solidaridad, empieza a haber una solidaridad impensada en otro momento entre gobernadores que son de distinto signo político y obviamente ante la falta, ante la desaparición, la cuasi desaparición de un Estado nacional que no se hace cargo de sus responsabilidades, son justamente los gobernadores los que empiezan a trabajar de manera conjunta para llevar adelante una agenda positiva y que beneficie a sus pueblos. Respecto a lo del Pacto de San José, por eso no hay nada real ni hay nada concreto. Nosotros vamos a seguir coordinando acciones con todos los gobernadores, en tanto y en cuanto sean de común interés para las provincias. Carlos, otra pregunta tiene que ver con de lo que se habla. También habrá que ver si se consuma o no de una fusión directamente, una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO a nivel nacional en el actual gobierno. Vale la pena mencionar que si se hubiera producido esa alianza en la provincia de Buenos Aires, el resultado electoral hubiera sido otro. ¿Cuál es tu propia visión de si esa fusión crearía un problema para el panperonismo y en la provincia de Buenos Aires la gobernabilidad si se juntaran de un lado y del otro en contra del actual gobierno? No, respecto de que si se hubiese producido antes, hubiese cambiado el resultado en la provincia de Buenos Aires, no me permito dudar Ujú. porque realmente hay muchos sectores que están en Juntos por el Cambio, que estaban en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, que creo que no hubiesen acompañado muchas de las medidas, muchos eh, de las propuestas que hubiese llevado adelante esa alianza. Por decir algo, la gente de hoy de la coalición cívica está muy en contra de lo que está llevando adelante, las medidas que está llevando adelante el gobierno de Milei, lo mismo que los sectores del radicalismo más popular, del campo popular, del irigoyenismo, del alfonsinismo, yo creo que no hubiesen acompañado y mucho menos los votantes, porque además el gobernador Kicillof sacó 45% de los votos y eso es casi imposible de haber rebatido en las urnas con cualquier tipo de alianza. Es cierto que eso llevó la división entre los partidos más a la derecha,
llevó a dividir el voto, pero de todas formas creo que no hubiese pasado eso. A mí me parece que es natural que determinados factores dentro de lo que era el PRO, sobre todo, terminen en alianza justamente con la Libertad Avanza, porque la verdad que tienen una cosmovisión eh, muy similar, muy similar. Inclusive el apoyo de Macri ha estado desde el primer día. Me parece que ideológicamente, que doctrinariamente a Macri le hubiese gustado hacer alguna de las cosas que está intentando hacer hoy Milei, pero justamente por determinados factores de su fuerza, que eran, si querés, más de centro, más progresistas o como quieras llamarlo, estuvo de alguna forma encorsetado políticamente y no pudo ir en ese sentido. Así que a mí me parece natural que no sé, la- las fuerzas de la derecha más liberales, más libertarias, si querés, que no solo estaban presentes en la Libertad Avanza, sino también en algunos sectores del PRO, se tiendan a juntar. Me parece que eso también va a hacer que hay otros factores dentro del PRO decidan dejar de participar de un acuerdo de ese tipo. Pero habrá que ver. Por lo pronto, nosotros estamos políticamente más preocupados por fortalecer nuestra fuerza política, Unión por la Patria, porque me parece que tenemos que estar todos muy juntos y conscientes de lo que está sucediendo. Lo dijimos en campaña, yo lo dije varias veces y probablemente en alguna nota que me habrás hecho lo dije en campaña y sonaba muy fuerte en ese momento, que Milei nos iba a llevar hacia la disolución nacional y la dislocación social, que es lo que está pasando. Carlos, aquí quiere sumarse a las preguntas Alejandro Gomel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hablabas de diálogos que están teniendo los gobernadores con un contacto cada vez más frecuente. Digo, ¿en qué se puede plasmar estos contactos que hay entre los gobernadores en la práctica? ¿Acciones judiciales? ¿Puede haber alguna acción política en conjunto de los gobernadores? ¿De qué se está hablando? Mira, en general son contactos que responden, bueno, por un lado respondieron al tratamiento de ciertos artículos, bueno, del DNU, de la ley Ómnibus, o a preocupaciones que surgían del tratamiento de esas normativas o a cuestiones coyunturales y puntuales que se están dando, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que han salido a reclamar todos en conjunto a través de sus ministros de Educación. Como te decía antes, es muy variopinto el arco político de los gobernadores hoy en Argentina. Nosotros tenemos una serie de gobernadores peronistas con los que obviamente el gobernador está en permanente contacto, en permanente consulta, en permanente debate, en permanente discusión, y después para otras cuestiones puntuales obviamente también tiene contactos con los gobernadores de otros partidos políticos, de provincias que son gobernadas por otras fuerzas políticas. Ese es el escenario actual. Nosotros las definiciones políticas, las movidas políticas, obviamente las estamos haciendo con los gobernadores de nuestra fuerza política. Después hay solidaridades cruzadas y preocupaciones comunes que se están dando y que llevan a que, bueno, gobernadores muy distintos, o bueno, en este caso, inclusive el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haya expresado de manera común bueno, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es de otra fuerza política, que tiene otra cosmovisión general sobre los asuntos de la patria, y con otros de otras fuerzas políticas. O sea que la brutalidad, la rapidez, la furia con que se está desatando el ajuste en la Argentina ha hecho que para determinadas situaciones todos los gobernadores se hayan mostrado de conjunto. ¿Hay preocupación en lo que tiene que ver con el comienzo de clases? Digo, hoy en este escenario, ¿se puede garantizar un comienzo de clases en tiempo y forma como pasó en los años anteriores? Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en los 4 años de la primera gestión del gobernador Kicillof, las clases empezaron siempre el 1 de marzo en tiempo y forma, sin ningún problema con los docentes. Algunos lo atribuían a una determinada amistad de algunos dirigentes gremiales con nosotros, con el gobernador, y no era así. La razón por la cual las clases empezaron en tiempo y forma es porque se había trabajado con la comunidad docente, con la comunidad educativa, en distintos aspectos que se trabajaban en las paritarias y que tienen que ver con las condiciones de trabajo y también con los salarios. Durante ese tiempo se pudieron recuperar varios puntos de los salarios que se habían perdido en el gobierno anterior, en el gobierno de Vidal,
Y ahora lo que nos está sucediendo es que no solo se está ajustando muy fuertemente a los recursos que tienen las provincias y por lo tanto la posibilidad que tiene la provincia de continuar con paritarias que vayan por encima de la inflación, sino que además hay recortes de fondos nacionales, como decíamos recién, fondos nacionales que iban directo al bolsillo de los maestros y de las maestras. El Fondo Nacional de Incentivo Docente no era un dinero que se quedaba en rentas generales el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Era un dinero que iba directo al bolsillo de los docentes. De hecho, hay una parte que es el fondo de incentivo y hay otra parte que son las necesidades de compra de material didáctico y de conectividad que tienen los Sí. maestros y las maestras para estar permanentemente actualizados. Eso también se cortó. Son dos fondos distintos. Nosotros hemos decidido, como te decía antes, este mes de enero, Sí. pagarlos Porque, con fondos propios de la provincia. sí. Son una cantidad muy importante de Te dinero, fueron consulto esto 14.500 porque, millones de pesos. y te lo consulto y para ver si es un rumor o realmente está en estudio la posibilidad de devolver algún tipo de cuasimoneda, como en algún momento fue el patacón o similar, justamente para contrarrestar esta falta de fondos. ¿Eso lo estudia la provincia de Buenos Aires? Mira, la provincia de Buenos Aires, a diferencia de las otras provincias, que todas pueden emitir bonos o Ujú. cuasimonedas, la provincia de Buenos Aires también tiene la potestad, de hecho, por los pactos preexistentes a la creación del Estado Nacional, de emitir moneda de curso legal, moneda propia de curso legal. Ajá. Son todas atribuciones que tiene la provincia y por lo tanto potestades que tiene el gobernador. Nosotros estudiamos cualquier tipo de medida que no sea útil en las determinadas coyunturas, que por ahora no está en discusión ni en proyecto. Sí, por supuesto está estudiado, siempre está estudiado. Carlos, déjame ir a una cuestión más prospectiva. Eh, Desde la última presidencia de Cristina Kirchner, los candidatos de lo que hoy es Unión por la Patria fueron primero Scioli, después Alberto Fernández, después Sergio Massa. Podríamos decir que todos tenían en particular un corrimiento hacia el centro en distintos grados, cada vez más hacia la derecha. Eh, ¿Cuál es el futuro, a tu juicio, del peronismo? ¿Cómo te imaginas el peronismo en 2027 e inclusive en 2025? Mira, habrá que ver cómo se despliega este proceso. Lo que yo creo que primero hay que hacer es mantener la unidad del peronismo ante, sobre todo ante estos embates tan fuertes, estos ajustes tan fuertes que está llevando el gobierno nacional. Hay que acompañar la situación del pueblo bonaerense, del pueblo argentino. Me parece que en ese sentido tenemos que priorizar la unidad que se ha logrado ya hace un tiempo del conjunto, me animo a decir, o de gran parte del peronismo en la Argentina. En segundo lugar, más que pensar liderazgos y candidaturas, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa fuerza política y darnos un programa y darnos un para qué. Disputar, bueno, en 2025 las legislativas y en 2027 las presidenciales, definir un proyecto de país y por lo pronto tener un consenso sobre las principales líneas básicas y medidas básicas que hay que tomar, visto y considerando el desastre que seguramente va a quedar en Argentina luego de las medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional. Y después el proceso mismo, el despliegue de ese proceso mismo va a determinar cuáles son los principales referentes, cuáles son los principales liderazgos y eventualmente cuando haya que hacer un cierre de listas, cuáles van a ser las candidaturas. Pero poner el caballo siempre delante del carro, plantearnos para qué queremos volver a gobernar, porque en el gobierno pasado, cuando lo hicimos, algunas cosas salieron bien, otras cosas no salieron tan bien y sobre todo no había habido una discusión ex ante de determinados temas en donde tendríamos que haber tenido una posición común, una posición más debatida y tendríamos que haber llegado a una síntesis como fuerza política. Por ejemplo, en el acuerdo con el FMI, el acuerdo con el FMI, que sabíamos cuando fuimos a las elecciones de 2019 que iba a ser uno de los puntos más importantes para debatir. Y bueno, nunca nos habíamos sentado a discutir qué había que hacer una vez que se ganaban las elecciones y después pasó lo que pasó. Se produjeron negociaciones en donde no todos tenían el mismo nivel de información, entonces eso generó ciertos malestares y determinadas rupturas dentro de nuestro frente político. Por eso me parece que primero tenemos que definir bien para qué queremos volver a gobernar los peronistas, cuál es el objetivo, cuáles son los principales problemas y cuáles son
principales consensos que como fuerza política tenemos que llevar adelante si nos toca nuevamente gobernar. Muy bien, te despedimos entonces ahora sí con la canción de Lo que vendrá de los Gardelitos, planteando de que el futuro siempre es inacible, impredecible y veremos lo que vendrá. Muchísimas gracias, Carlos Bianco. A ustedes.